Muy buenos días de nuevo para todos. Vamos entonces a continuar nuestra discusión sobre los aspectos clínicos del déficit de atención. Vamos en este momento a hablar sobre algunos aspectos semiológicos y los criterios de evaluación y clasificación, los criterios diagnósticos. ¿Sí? La principal herramienta para diagnosticar TDAH en Colombia, en Sudamérica, ¿sí? Casi toda América, es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, o más conocido como DSM, ¿sí? Que ya vamos en la quinta versión. ¿Todos conocen el DSM a este momento? Sí, señor. Sí, DSM-5R lo tenemos en la actualidad. Eso, yo se los compartí, ahí lo tienen compartido, por si lo necesitan, ¿no? En la carpeta del curso, aquí en materiales, está el DSM, todo el DSM, y está todo el CIE-10, el CIE-11, digo. ¿Listo? Para que, si quieren consultarlo más adelante. Bien. Entonces, dentro del DSM es un manual, es un libro, es una guía de trabajo para los profesionales en salud mental. ¿Sí? Y esa guía de trabajo lo que tienen es el conjunto de problemas o trastornos aprobados por la mayoría de los psiquiatras y psicólogos en América, ¿sí? Por la APA, ¿sí? La Asociación de Psiquiatría y Psicología de Norteamérica. Entonces, lo que existe como trastorno mental es lo que un grupo de personas se ponen de acuerdo. Miren que es que eso no es que la depresión, esquizofrenia y demás exista dentro de la cabeza de las personas, o tú tengas depresión, no. Es lo que un grupo de personas se pusieron de acuerdo para clasificar a los demás. ¿Sí? Tengan eso siempre en mente. No es que las personas tengan TDAH, es que un grupo de personas crearon ese concepto o lo usan para tratar de comprender lo que otras personas hacen. ¿Bien? Pero uno no tiene TDAH ni depresión ni nada, es diagnosticado. Desde ayer lo veníamos hablando. Entonces, dentro del DSM están como para cada supuesto trastorno mental, para cada concepto de estos, hay un conjunto de condiciones que se deben satisfacer para ser incluido dentro de esa categoría, para ser incluido entre ese saco. Para que a uno lo metan dentro del saco de TDAH, depresión, esquizofrenia, debes cumplir un conjunto de condiciones, ¿no? Y ese conjunto de condiciones son las que se llaman criterios de inclusión, ¿sí? Satisfacer los criterios de inclusión. Bien. Ahora, hay diferentes apartados del DSM. Y tenemos, por ejemplo, los trastornos del neurodesarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, entonces casi todo lo que ustedes han visto en la especialización tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, está la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el trastorno específico del espectro, digo, el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, con sus subclasificaciones, los trastornos del aprendizaje, otros trastornos motores y otros trastornos no especificados. Estos son los trastornos que se pueden diagnosticar como en los niños, ¿no? Como en el neurodesarrollo. Bien, aquí vamos a encontrar el TDAH. Si quieren conocer con más detalle cuáles son y cómo funcionan los trastornos del neurodesarrollo, solamente, ya no todo el DSM, yo les dejé también una parte, les corté solamente la partecita de trastornos del neurodesarrollo, y aquí están todos. En qué consisten, cuáles son los criterios de inclusión, cuáles son los criterios de exclusión. Esto es bueno que todos ustedes lo manejen, ¿sí? Así estén en ámbitos educativos. ¿Sí? Y es bueno leérselo todo cuando tengan tiempo, porque cuando uno hace los diagnósticos, hay criterios hay diagnósticos diferenciales, es decir, para diferenciar una cosa de la otra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diferencio discapacidad intelectual de TDAH? Entonces, aquí entonces por acá van a estar en alguna parte cómo se hace el diagnóstico diferencial, características diagnósticas, ¿sí? Prevalencia, desarrollo, en alguna parte va a estar el diagnóstico diferencial, relacionado diagnóstico diferencial, mírenlo. ¿Sí? Y lo mismo va a ser para TDAH, va a haber un lugar donde esté el diagnóstico diferencial con otros trastornos del neurodesarrollo. Ustedes deben conocerlos todos para entenderlo mejor. Bien, eso les queda ahí en herramientas, en materiales. Centrémonos sobre el TDAH. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
sobre la organización del DSM y los trastornos del neurodesarrollo? ¿Algún comentario? Profe, profe, Dime. perdón por preguntar, pero pues yo sí tengo una duda que no he resuelto aún pues a estas alturas, y es que uno escucha mucho al neuropediatra e incluso a neuropsicólogos, ¿no? De trayectoria, y a mí me impacta mucho y me pregunto pues si hay o no entonces un diagnóstico diferencial en los sujetos con TDAH. Bueno, lo primero, Daisy, que yo te voy a pedir es que no me vuelvas a pedir perdón por preguntar. No tengo por qué perdonarte por preguntar. Es tu deber y Listo. tu obligación hacer preguntas. Entonces, no, Ajá. no es un favor que yo te estoy haciendo. Listo, profe, mil gracias. Listo. Entonces, y muy buena pregunta, además. Daisy, mira, eh, claro, tú debes establecer diagnósticos. O sea, cuando se hace el diagnóstico, se diagnostica solamente un síndrome como mayor, ¿sí? O sea, como esta es la principal como afectación que tiene el niño, ¿sí? O sea, su principal disfunción o su disfunción en el comportamiento se explica de mejor forma por este trastorno, ¿no? Pueden haber comorbilidades, ¿sí? Es decir, otro tipo de síntomas o síndromes menores que están acompañados. Y la pregunta, ¿por qué te digo que es muy buena? Porque es que estas categorías diagnósticas, estas son discretas, ¿no? Generan como límites. Y en la vida real esos límites no existen. En la vida real, incluso muchas personas uno dice, bueno, ¿qué diagnóstico le doy si cumple criterios para diferentes enfermedades? ¿No? Uno tiene que decidirse también cuando hace el diagnóstico como lo que menos vaya a afectar a la familia, lo que mejor le vaya a ayudar, o por lo menos así lo pienso yo, ¿no? También en el bienestar de la persona y en el tratamiento, ¿no? Y qué es lo que necesita. Por ejemplo, si tú ves que hay un niño con una disfunción cognitiva bien grande, que tiene un CI muy inferior, ¿sí? Y tienes entre diagnósticos de autismo y demás, puedes seguir esos criterios, pero además también tienes que pensar en, bueno, claro que el concepto de interdicción ya no existe, sino en las implicaciones legales de lo que tú digas, en cómo puede ser incluido o no al aula, en qué van a decir las demás personas, cómo se va a sentir la familia, ¿no? Entonces hay una cantidad de, porque hay síntomas fronterizos, hay fronteras, ¿sí? Dado que no hay un límite claro, ¿sí? Sí. En la vida real y biológicamente, genéticamente y socialmente, en realidad no existen estos trastornos. Estos trastornos son construcciones sociales, son construcciones culturales, son teorías para tratar de entender el mundo, para tratar de entender a las demás personas. Entonces, y esas teorías tratan de forzar, meter a las personas. Hay personas que no caben a la fuerza en esas categorías, ¿sí me hago entender? Sí, Sino que señor. tienen un bracito, un piecito, o sea, tienen partecitas en muchas categorías. Entonces, que el diagnóstico, que estos criterios, que estos manuales categoriales no sean camisas de fuerza para entender a las personas. O sea, por eso le digo que tú no partes del diagnóstico, tú partes de la comprensión de la persona. El Y no perfil. te veas forzada, o sea, y es que no deberíamos, ¿por qué vernos forzados a que la persona encaje en un diagnóstico? ¿Sí? Si yo Ujú. en mi vida real lo que quiero es entenderla para ayudarla, pues en dónde la meta es lo de menos. O sea, que yo te diga afrodescendiente, te diga blanco, te diga mestizo, te diga, sí, eso es lo de menos. Lo que me importa es entenderte. Lo mismo, que yo te diga TDAH, discapacidad cognitiva, ¿sí? No debería ser el fin último. Lo que me interesa es saber cómo estás funcionando, por qué estás funcionando, cómo funcionas y ya. Porque no hay un cerebro para el TDAH, no hay un cerebro para el déficit, para eh, la discapacidad cognitiva, no hay un cerebro para el autismo, hay correlatos. Pero yo mirando un cerebro no puedo decir, ah, no, este es un cerebro de TDAH. ¿Sí? Ah, no, esto es un cerebro de dislexia. Ah, no, esto es un cerebro de discalculia. Eso no se puede hacer. Sí, Y ese es el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, en el neurodesarrollo lo que tenemos son lugares, áreas, neuronas que se van conectando y que esas conexiones tú las usas para funcionar en tu vida. ¿Sí? sí, señor. De lo que te importa es el funcionamiento, lo fenomenológico, la descripción, la riqueza de ver y conocer a la persona, no el criterio diagnóstico. ¿Sí? Sí, señor. Bien, entonces por eso es que no caja. ¿Y qué es lo que pasa con los médicos y los neuropsicólogos y los neuropediatras? Pues están, cogen estos libros como si fueran la Biblia. Y no puede ser así.
Vale. Entonces, vamos a tratar de leer esto, pero lo vamos claro, a comprenderlo, porque ustedes necesitan comprenderlo, porque con esto es con lo que se van a ver enfrentados. Pero más adelante vamos a tratar de separarnos un poco de la visión puramente clínica. O sea, la visión diagnóstica la vamos a llamar visión médica clínica o psiquiátrica. ¿Sí? La visión neuropsicológica, más adelante la vamos a ver. ¿Te queda claro, Daisy? Gracias por tu pregunta, porque esto le puede ayudar también a muchos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre esta clasificación? Sobre cómo funcionan los sistemas diagnósticos o los sistemas categoriales o la semiología? Basados en Profe, síntomas. a veces uno se encuentra como en o sea, en una conjunción de que, qué decisión tomo, de que realmente cuál es mi guía, qué voy a hacer, porque digamos en este proceso de formación también uno se encuentra con cosas que creía que eran así y digamos dentro de la especialización va descubriendo que no. Esa es Entonces, la pues riqueza. siempre se consterna uno un poco y pues definitivamente toca estar acá muy atentos e investigando muchísimo, muchísimo más. Muy bien. Eso te exige una actualización permanente. Sobre todos estos cambios, las cosas van, sobre todos estos temas, las cosas van cambiando. Salen nuevas perspectivas, nueva literatura, ¿sí? Y esa es la riqueza. Y se deben sentir felices con esa afirmación. El hecho de que ustedes estén viendo cosas nuevas que les hacen mover el piso de lo que ya sabían, quiere decir que están invirtiendo bien su dinero. ¿Vale? Y nada, o sea, no te sientas frustrada porque no tienes una respuesta para cada tipo de categoría diagnóstica en términos de intervención, ¿sí? Esto te debería dar es como la oportunidad de ir a conocer las personas. Por ejemplo, si tienes dos diagnósticos, o sea, un perfil que tiene dos diagnósticos de TDAH y de dislexia, ¿sí? Yo cómo lo rehabilito. Entonces, en realidad, lo que tú deberías hacer es, en realidad, ir a conocer qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Sí? Bueno, conocerla en su funcionamiento y no meterla en un saco. Trastornos de neurodesarrollo, esto está claro. Bueno, entonces vamos a centrarnos sobre los criterios diagnósticos DSM-5, ¿sí? Del Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales en su quinta versión. Algunos dicen que es la última versión, ¿no? Algunos proponen, y he leído bastante gente que propone que este es el final de los sistemas diagnósticos como los conocemos. Que si existe un DSM-6, o si le ponen otro nombre, ya no va a ser así, ya no va a ser con categorías como las conocemos. Vamos a ver con qué nos van a sorprender. Bien, comencemos. Entonces, ¿qué leyeron? Cuéntenme la descripción del TDAH que leyeron. Hola, Jamie, sí, cuéntame, Marisol. Listo, profe. Bueno, pues en la lectura que hicimos, pues bueno, detectamos pues que hay como tres componentes principales del TDAH, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y pues de cada ítem, por llamarlo así, pues hay una serie como de síntomas o como Sí. características que pues, lo que nos indica este DMS5 es que estos síntomas de DSM-4 creo, que deben ser 6 o más signos, digamos, por cada ítem, pues para que se pueda dar como, bueno, más o menos un diagnóstico y que también esos síntomas deben perdurar mínimo unos 6 meses en diferentes contextos, sea en el colegio, en la casa o en otros, incluso también en el entorno laboral, digamos, como Bien. para que se pueda dar un acercamiento. Bien, entonces vamos a aclarar lo que entonces tú nos dices. Por un lado, y el primer criterio es el A, mira, ¿sí? Entonces, debe haber una interferencia con el funcionamiento o el desarrollo, o sea, la vida real. La vida cotidiana del niño o adulto, porque también puede ser para adulto, tiene que verse alterada, tiene que haber una disfunción, ¿sí? Si el niño no tiene problemas de rendimiento académico, si no tiene problemas familiares, ni de ajuste en el aula, no hay, ya de aquí para abajo, todo esto colapsa. Así se distraiga, así se mueva mucho, pero si así con ese perfil sigue funcionando bien en su contexto académico, laboral o familiar, no es necesario
dar un diagnóstico, ¿sí? O sea, los diagnósticos se dan cuando hay disfunción. No hay que patologizar lo que es no patología, ¿sí? Entonces muchos papás llegan con dudas y piden la cita y demás. No, es que yo lo veo como que se distrae mucho y es inatento, como que se le olvidan las cosas, ¿sí? Como que no lo manda y él después que no se acuerda de qué es lo que no lo mandó, bota por ahí la plata, lo que sea. Y uno dice, pero en realidad eso le está generando un problema a ustedes, a él, en realidad su vida no funciona con esos problemas. No, no, en términos generales funcionamos bien, nuestra vida no se ve comprometida. Entonces, pues ya, no seguimos con lo demás porque así, o sea, hay derecho también a ser olvidadizo y a ser inatento, ¿no? O sea, es que tampoco vamos a acabar con la diversidad cognitiva, ¿no? Tienen que tener en cuenta este primer punto, y es que se interfiera con el funcionamiento real, de la vida real, de una forma significativa. Que en realidad tenga notas consistentes por debajo de todos los compañeros y que esto le vaya a comprometer, por ejemplo, su estabilidad académica. Que él se sienta mal, ¿sí? Que en realidad no sea capaz de cumplir con las normas del colegio, ¿sí? A pesar de que todos los compañeros sí. O sea, si todos los compañeros no pueden cumplirlas, el problema es del colegio. O si el 10% de los compañeros no pueden cumplirlas, el problema es del colegio. Pero si ese caso particular no logra cumplirlas, tal vez hay algo con él, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso siempre en mente. Bien. Ahora sí, entonces, gracias, Marisol, lo que tú me decías. Tenemos que cumplir uno de los dos puntos, o los dos. O sea, puede ser uno, el otro, o los dos. El de inatención y el de impulsividad e hiperactividad. ¿Sí? Cualquiera de esos tiene que cumplirse y cualquiera de esos tiene unos criterios. Dentro de eso, entonces, ¿cuáles son los síntomas de inatención? Para decir que hay inatención, debe cumplir 6 de los de abajo. ¿Sí? Hasta ahí vamos con Marisol. Profe. ¿Sí? Dime. No soy Marisol. Es que quería de pronto antes digamos, de iniciar con eso, también leímos como 3 aspectos importantes que se debe detectar durante la infancia, también verse esas características antes de los 12 años y encontrarse en más de un entorno en los que el niño se desenvuelve. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte, Alicia. Porque, por ejemplo, si el problema del niño de inatención o de impulsividad es solo en la casa, es un problema de las normas de la casa. Si el problema es solo del colegio, algo está pasando en el colegio. Recuerden que a pesar de que acá no aparecen con tanta claridad, el contexto emocional es importante para regular nuestra conducta motora y nuestra conducta atencional. ¿Sí? Cuando el contexto emocional, por ejemplo, hay ansiedad, porque te exigen demasiado, porque nunca te enseñaron cómo responder a una evaluación, porque hay un conjunto de profesores o didácticas o de estilos o de normas en el colegio que son muy represivas, ¿sí? Esa ansiedad puede hacer que también desarrolles problemas de impulsividad, como moverte, como gritar. O sea, ustedes han estado ansiosos y más ahora, por ejemplo, ahora con la pandemia. Todos estos síntomas se van a exacerbar durante por lo menos un año, ¿sí? Y es un producto de haber estado encerrados por tanto tiempo. Esto incrementa la ansiedad. ¿Cómo puedo yo saber también si es un producto de la ansiedad o no? Pues la ansiedad también va a impactar cómo te sientes, va a impactar tu sueño, tus hábitos alimenticios y las relaciones sociales. ¿Sí? Bien, entonces, si solamente se da en un contexto, o sea, si solamente para ciertos lugares o para un lugar específico es el problema, la idea no es dar el diagnóstico tampoco. Bien, sigamos entonces muy bien. Gracias, Alicia. Y los síntomas deben presentarse antes de los 12 años para que sea un problema del neurodesarrollo. Si se presentan después de los 12 años, ya es otro tipo de problema. Si ya no sería el neurodesarrollo. Profe. Dime, Andrés. En esa parte, digamos que ellos mencionan de lo de los 12 años. Sí, ¿Cómo? En esa parte que ellos mencionan de antes de los 12 años, ¿sí? Sí. Creo que más adelantico, es que no lo encuentro ahora. Decía algo como que vaya acompañado obviamente de un contexto clínico apropiado. Entonces me acordé una vez lo que usted nos dijo, que un diagnóstico de TDAH era acompañado de una prueba de neuropsicológica. Debería, eso es lo ideal. Eso no está legislado, eso no está, o sea, eso debería estar en los manuales de trabajo clínico, ¿no? O sea, que el Ministerio de Salud debería tener un protocolo en el que dijera que todos los trastornos del neurodesarrollo deben diagnosticarse a partir de una evaluación neuropsicológica.
Y eso debería estar estipulado por la APA, ¿sí? Porque es la que rige esto. O sea, esto debería estar en el manual, pero no está necesariamente, ¿no? Es un ideal, pero no está. ¿Y por qué no está? Porque eso sería atentar contra el estatus de los psiquiatras, ¿sí? Entonces ahí también hay mucho de esto. Y también eso atentaría contra el mercado. Si yo exijo evaluación neuropsicológica para que sí o sí haya un diagnóstico de TDAH, con seguridad se van a disminuir la cantidad de casos, ¿sí? Y entonces, pues, vendemos menos medicamentos. Entonces, ahí por eso también muchas veces queda eso como eso no es fortuito, es eso que queda así como difuso, como que sí, es bueno, pero no es necesario, la evaluación neuropsicológica, eso es a propósito, ¿no? Entonces, por ahora y para nosotros, lo ideal es que siempre, pero se pueden dar muchos casos de niños que les lleguen a ustedes que no tienen evaluación neuropsicológica. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ética? Pedirle a los papás que hagan la evaluación neuropsicológica. Si pueden pagarla privadamente, que la paguen privadamente, ¿sí? Sino que la traten de gestionar como sea, si sea con tutelas, con la EPS, porque la evaluación neuropsicológica no está dentro del POST, ¿sí? No está dentro del plan obligatorio de salud. Gracias, Andrés. Buen aporte. Bien. Bueno, sigan hablándome cuando quieran. Entonces, ¿cuáles son los 6 Entonces, ya acá tenemos 2 posibles categorías del trastorno, ¿sí? Esto se ha discutido por mucho tiempo si esto deberían ser 2 trastornos aparte, ¿no? Pero, pues bueno, por ahora lo tienen como el mismo trastorno con 2 posibilidades, con síntomas de inatención y con síntomas de hiperactividad. Y una tercera que sería ambos. Bien, ¿cuáles serían 6 de estos? Lo que ustedes decían, ¿no? Durante 6 meses, yo debo como clínico asegurarme que los síntomas se han presentado por lo menos durante 6 meses, ¿sí? Y para eso tengo que hacer entrevistas, o sea, eso se me escapa del corner, ¿sí? O de las escalas de las listas de chequeo, ¿sí? Entonces yo debería poder constatar que sí, que mire, que desde hace mucho tiempo el niño se distrae, desde hace mucho tiempo tiene dificultades para resolver tareas académicas, ha bajado el rendimiento, o sea, siempre ha tenido rendimiento bajo, ¿sí? Si sucede de un momento para otro, es otra cosa. O sea, entonces, por ejemplo, si el niño desde hace 2, 3 meses está comenzando a presentar este tipo de problemas, y yo comienzo a mirar, es que los papás se divorciaron, es que se le murió el abuelo, es que se cambiaron de barrio. El problema no es de TDAH, el problema es una causa, un estresor que está desorganizando el funcionamiento de la persona y esto va pues a otro tipo de intervención. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, una cosa. Eso también puede ser como cuando el niño es maltratado en la casa, sufre algún tipo de maltrato y lo hace como para llamar la atención, para hacerse sentir importante, que él puede manifestarse por medio del comportamiento. Claro, tienes toda la razón. Puede ser un reflejo de violencia intrafamiliar. Sí, y por eso es importante hacer la entrevista, por eso es importante conocer el contexto psicosocial, por eso necesito tomar tiempo para conocer la persona y simplemente con una escala de 10 preguntas, con una lista de chequeo, con un electroencefalograma, no basta. O sea, yo tengo que conocer la persona y su contexto. Muchas gracias por tu intervención. ¿Sí? Lo otro, yo debo saber de desarrollo y yo debería poder aplicar escalas del desarrollo para compararlo con niños de su misma edad. O sea, por ejemplo, no, es que el niño tiene 4 años y se mueve mucho, no se queda quieto en el puesto. Pues hombre, es que tiene 4 años. O sea, lo normal de un niño de 4 años es que se mueva mucho. ¿Sí? Es que tiene 6 años cuando la clase va a media hora, él comienza a mirar para afuera. Pues es que tiene 6 años, o sea, una clase de más de 15, 20 minutos, él no la va a poder soportar. O sea, focalizando la atención. ¿Sí? Entonces, ahí el problema no es del niño, el problema es de la didáctica. Entonces, también debes conocer cuál es el desarrollo y que esta disfunción o este problema atencional acá, que es una atención, esté desfasado con lo que hacen los compañeros, con lo que hacen los niños de su edad. ¿Sí? Y aquí está. Bueno.
Bueno, que los adultos entonces no requieren 6, sino 5. ¿Sí? Sigamos entonces. ¿Cuáles son los síntomas que suelen, o criterios que deben ser por más de 6 meses? Recuerden que son mínimo 6 de estos. ¿Sí? Fallas para prestar atención a detalles, ¿sí? O descuidos que se cometen, errores en las tareas escolares. Entonces, errores menores pueden ser que se ven reflejados en hacer mal la tarea. Entonces, no puso la coma, no puso el punto, cambió el signo de puntuación o el signo en las operaciones matemáticas, no acomoda adecuadamente los números. Entonces, tengo que ver hasta qué tanto es un problema de descuido, de inatención, de no estar vigilando lo que hace, o un problema perceptual. ¿Sí? Bien, puede ser que se olvide de instrucciones, o sea, errores por no controlar, por no vigilar lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. En últimas, a esto se refiere con esta. ¿Alguna pregunta de la primera? Que comprometen en últimas la precisión, ¿no? Si comprometen la precisión, pues va a bajar la nota. O va a hacer mal las cosas. Entonces la mamá lo manda a hacer cosas y hace mal el mandado. ¿Por qué? Porque se distrajo, porque no estaba vigilando o regulando qué es lo que debería hacer. Sí, ahí se ve a veces cuando la instrucción tiene 2 o 3 pasos, hacen 1 o 2 y olvidan alguno. Muy bien. Claro, recuerden también acá de la edad. ¿Sí? La edad es importante porque si tú a un niño muy pequeño le pones una tarea con 3 instrucciones, pues lo vas a saturar. Pueden haber niños que sí lo hagan, pero pueden haber niños que no lo hagan y no es porque tengan un problema, sino que todavía no han desarrollado los recursos suficientes para poder satisfacerlo. ¿Sí? Entonces tienes razón. Entonces también depende de las instrucciones que le das, la complejidad. ¿Sí? Me dice Marta Cristina, los niños tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos de conductas en la adolescencia. Sí, sí. Tienen mayor probabilidad. Pero eso es una mezcla de cosas, Cristina. Esa probabilidad de desarrollar estos trastornos, no se sabe si es un producto del trastorno del neurodesarrollo, del estereotipo, de la medicación, Bueno, ¿sí? profe, De la disfunción familiar, de la disfunción social. O sea, no es que tengan un mal en la cabeza y que eso los haga ser delincuentes más adelante, ¿sí? Porque Bueno, esto se sabe con los niños que están diagnosticados, ¿sí? sí. Entonces, profe. ahí no se sabe el contexto, otra vez se pierde el contexto y la riqueza del significado. Puede ser que la mayoría de estos niños profe. Me llamó la atención. Sí, por eso te estoy aclarando. Sí. Gracias por la aclaración acá. Entonces, Bueno, profe, gracias. esa probabilidad está asociada con también, porque suelen tener problemas, familias conflictivas, suelen ser más castigados, suelen satisfacer algo que se llama en psicología la profecía autocumplida. Entonces, tengo TDAH, entonces me comporto como TDAH, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que los que tienen este diagnóstico y reciben tratamiento psicológico y terapéutico, no tanto farmacológico, esta relación se disminuye enormemente, ¿sí? Familiar y demás. Bien, gracias por el aporte. Entonces, el punto B es, con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Entonces, también durante el juego, por ejemplo, no en actividades académicas, sino por ejemplo en conversaciones, ¿sí? También comienzan a tener imprecisiones porque cada vez van descuidando lo que están haciendo. El C, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Como que está distraído, está englobado. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares. Estos ya son otro tipo de casos, ¿no? Y es que o porque se fatigan o porque simplemente pierden el interés o no recuerdan cómo terminarlo de hacerlo y prefieren no terminarlo, ¿sí? O se ponen a hacer otras cosas. Pueden haber una cantidad de cosas por las cuales no terminan las tareas escolares o en la casa o laborales. Te dejan todo a medias. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas, entonces se le dificulta planificar.
¿sí? Tiene que hacer algo y le cuesta comenzar o le cuesta también terminar, pues muchos de esos están relacionados, porque no organiza un plan de acción, o sea, no organiza su conducta para llegar a un fin exitoso, ¿no? Dependiendo de cada cosa, después ustedes van a hacer la intervención. Evita, le disgusta, se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, porque se fatigan y les causa estrés, ¿sí? Entonces, muchas veces estar en tareas que exigen, que tienen demasiada carga cognitiva, los va a saturar, los va a poner ansiosos, les va a generar estrés, entonces prefieren simplemente no hacerlas. Con frecuencia pierden cosas necesarias para hacer las tareas, ¿sí? Entonces se les pierden los útiles, ¿sí? Los juguetes, demás. O pierden dinero, ¿sí? Bueno, los adultos. Con frecuencia se distrae por estímulos que no están asociados con las tareas. Se queda viendo los pajaritos, se queda viendo esto, comienzan a trabajar en internet y entonces abren el Facebook, abren el WhatsApp, abren iba a decir el Tinder, no, abren el Instagram, ¿sí? Y entonces eso es procrastinación, ¿no? Entonces suelen ser muy buenos procrastinadores, o sea, comienzan a hacer tareas que les dificultan terminar. Muchos de nosotros caemos acá también, ¿no? O sea, muchos podríamos tener hasta este diagnóstico y somos muy rigurosos. Estoy seguro que ustedes se ponen a hacer un trabajo y entonces, ay, venga, miro esto en Facebook, ay, venga la página tal, ay, venga esto, ay, me mandaron un correo, ay, y comienzan y pasan 2 horas y no han terminado porque están dando vueltas por otro lado. Con frecuencia olvida actividades cotidianas. Entonces, por ejemplo, en adultos se le olvida pagar los recibos, en niños entonces se olvidó que para hoy tenía que presentar los mapas, se le olvidó que tenía que hacer una llamada, que tenía que arreglar la habitación, ¿sí? Depende de las tareas que se pongan, ¿no? Entonces, por eso es bueno también generar como ayudas externas para hacer como agendas, carteleras con horarios, con cronogramas, con listas de chequeo de lo que tiene que hacer. Todo eso está ahora en los celulares también, ¿no? Que nos ayudan también a trabajarlo y evitan llegar a esto. Entonces, 6 de estos para que sea clasificado como inatento. Profe, Dime. pues que es algo que le preguntaba a mis compañeras para usted, entonces, ¿qué es el con frecuencia? ¿Con frecuencia? Sí. A Si diario, lo cada quise. 2 horas o todo Sí, el sí. tiempo. Depende de lo que estemos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando estamos hablando de las actividades cotidianas, que es, por ejemplo, en la semana. En la semana olvidó hacer más de 2 cosas que tenía que hacer. O sea, ya pues decimos que hay un aumento en la frecuencia, ¿sí? O sea, la frecuencia depende de lo que los demás también pueden hacer. En últimas, esto siempre es comparándose con los demás, porque es el criterio de normalidad, de lo que los demás suelen y yo no puedo hacer también, ¿sí? Sí. Por ejemplo, de perder cosas, pues no es que las pierda todos los días. Puede ser que pierda, podemos también depende de la edad, pero por ejemplo podemos establecer un rango de tiempo en una semana. Entonces, en una semana o en un mes, ¿cuántos objetos perdió? ¿Sí? Perfecto, sí. Listo, profe. ¿Sí? O sea, depende de cada cosa. Esto de, por ejemplo, con frecuencia evita o les gusta hacer algo que tenga demanda mental. Ahí ya puede ser diario, porque esto es una actividad que se hace a diario. ¿Sí? Entonces, tú lo evalúas. Hoy tenías que hacer, ¿en cuántas de estas te sentías incómodo? ¿Sí? O a diario hace muecas o no le gusta cuando lo mandan a hacer los deberes de la casa. ¿Sí? Okay. Entonces, mira que estas dependen muchísimo de qué es lo que deba hacer y yo establezco un tiempo y establezco cuáles son los rangos de frecuencia que yo podría considerar como anormales, considerando también lo que las otras personas hacen. Entonces, por ejemplo, niños de 6 años botan los lápices y los borradores, ¿sí o no? Sí, señor. Comúnmente. Un niño Sí, de 6 años, digamos entre de 6 a 7 años, que es como un primerito, un segundo, ¿cierto? Se espera que cuántos útiles bote al mes. 1 o 2, yo esperaría, ¿cierto? Eso es normal.
Cuéntenme ustedes los que son profesores y que trabajan con esos niños. Ustedes y los que son papás también, ¿no? Un niño de 6 años, uno que espera que en el mes bote por lo menos 1 o 2 cosas del colegio. Lápices, borradores. ¿Qué es normal Sí, que bote? Sí, Sí, las gafas, Los y las colores, gafas, hasta las las cartuchos, gafas. las los gafas. colores. Pero ¿cuántas cosas? 1 o 2 al mes, ¿cierto? Sí, más o menos. Entonces, Sí. ahí yo establezco el rango. Si vota más de 2 cosas al mes, ya no es tan normal. Pero si todas las semanas está votando algo, ya eso es anormal. Entonces, si al mes, ¿sí? Entonces yo puedo establecer el rango ya sea mensual o semanal. Entonces, si todas las semanas vota algo, no, eso ya hay un problema. ¿Sí? Es normal que no nos guste hacer ciertas cosas que nos fatigan. Entonces yo puedo establecer de 10 cosas que tenían que hacer, 2 o 3 no les gustó hacerlas. Bien, eso es normal. Pero ya 8, si en 8 dijo que les gustaban, ya eso es, ahí hay problemas. ¿Sí me hago entender? Entonces yo tengo que establecer para cada una el patrón de frecuencia de acuerdo a la cantidad y al tiempo. ¿Listo, Andrés? Sí, profe, sí, es que estaba anotando lo que Siempre, estaba diciendo. siempre pensando, no, pero muy buena pregunta, o sea, porque eso también nos permite aterrizar estos criterios, ¿no? Porque son muy generales. Y siempre pensando en lo que harían los demás niños de su edad, nivel socioeconómico y nivel cultural. Listo, profe. Gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Ahora vamos con los de hiperactividad. Entonces, impulsividad. Entonces, mover mucho, es lo mismo, 6 o más. El mismo criterio de 6 o más, el mismo criterio de al menos durante los últimos 6 meses, ¿sí? Y el mismo criterio de que no concuerda con el desarrollo y que afecte la vida diaria, ¿sí? Que afecte la vida social diaria. Bien. Y lo mismo, acá 5 para mayores de 17 años, o sea, para adultos. Primero, mover mucho las manos o los pies, ¿no? Esto depende también, con frecuencia otra vez, pues comparando con lo que los demás hacen, ¿no? Entonces, ¿y en qué contextos? Si la tarea es muy larga, pues es más probable que comencemos a movernos y a, ¿sí? Levantarse, ¿no? Entonces también dependiendo la edad, dependiendo el aprendizaje, hay personas que, por ejemplo, no les han enseñado a quedarse quietos desde muy temprano, pues entonces también tiene que ver con crianza, ¿sí? Y que tanto esto también distorsiona o dificulta el trabajo de él y de los demás. Entonces lo mismo, correr, trepar en situaciones que no resultan apropiadas, entonces cuando tiene que quedarse, estar trabajando en el aula, en el pupitre o en la mesa, ¿sí? O en la casa o estar comiendo, se para, se va, da una vuelta, vuelve, ¿sí? Eso sí lo he visto mucho en muchos niños, ¿sí? Tienen un problema grande para realizar cierta, así sea por corto tiempo, ¿no? Se les dificulta por tareas de más de 2, 3 minutos, 5 minutos, entonces ya comienzan a moverse y dan una vuelta y van corriendo y vuelven corriendo y siguen, ¿sí? Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente con actividades recreativas, ¿sí? Porque no acata las normas del juego, dado que tiene que estar moviéndose de otras formas. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara motor, ¿sí? Esto es algo, pues, si se dan cuenta, muchas de estas son extrañas. Habla excesivamente, esto es un criterio claro, ¿no? Entonces, como que habla muy rápido y no puede parar y entonces, espérate, toma aire y dejemos que hable tu compañero. Y entonces está hablando el compañero y entonces le mete la cucharada, ¿sí? No, espera, tranquilo, quédate un segundo sin hablar, ¿sí? Y no logran inhibir. O sea, en última, si se dan acá, si se dan cuenta, esto es una incapacidad de inhibición, ¿sí? Hay una impulsividad para hacer, ya sea motrizmente o para hacer ciertas conductas, ¿sí? Con frecuencia responde inesperadamente antes de que haya sido concluido lo que le acabamos de hablar, o sea, como que no han terminado de hacer la pregunta y ya responde, así responda mal. Y le cuesta y se siente muy ansioso cuando tiene que inhibir esas conductas.
A muchos les es difícil esperar su turno. Claro, tienen que diferenciar qué tanto esto es de crianza y qué tanto esto es que en realidad así lo entrenen, no lo logra, ¿no? Yo debo darle también el espacio para entrenarlo. Muchas veces, y ahora lo vemos muy frecuentemente, hay niños que no los han enseñado a esperar, ¿sí? Que desde la familia y demás, como que antes incluso de que él pueda solicitar algo, de que sea su turno o algo así, ya se le está dando la oportunidad de que haga o se le dé algo, ¿sí? Entonces, no lo han entrenado en autocontrol, no lo han entrenado en respeto de normas, no lo han entrenado ¿sí? En esperar el turno, ¿sí? Se está haciendo la fila de los carros y de una vez se pasa para el otro carril, porque no es que sea impulsivo, lo que pasa es que no lo han enseñado, no lo han entrenado, entonces hay que hacer el entrenamiento. Si aún así con el entrenamiento y no lo logra, entonces ya es porque tiene un problema para aprender a regularse. Recuerden que todas las funciones de regulación y de control no se adquieren biológicamente por ósmosis, no surgen de adentro, sino se aprenden. Y hay que entrenarse como cualquier habilidad. Hay mejores y peores personas para autorregularse dependiendo de qué tan entrenados y qué tanta facilidad tengan para esas habilidades. ¿Sí? Con frecuencia se inmiscuye o entromete en los asuntos ajenos. ¿Sí? Estas de impulsividad, bueno, algunas son extrañas, pero igual debería cumplir al menos 6. Criterio B, entonces ya llevamos 2 criterios, el A y el B. ¿Sí? El criterio B sería algunos síntomas de inatención o impulsividad están presentes antes de los 12 años, era lo que ya ustedes habían mencionado, ¿no? No tienen que ser todos, al menos algunos. El criterio C, lo que ustedes también mencionaban, que estuviera en 2 o más contextos. El criterio D, existen, y es lo que mencionaba Andrés, pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social. O sea, pruebas también en términos de evidencias clínicas, ¿sí? Pero también reportes, observaciones, grabaciones, notas, ¿sí? Todo lo que te pueda servir como evidencia de que el funcionamiento social está siendo afectado. El criterio E, los síntomas no se producen durante el curso de la esquizofrenia. Entonces, esto es de discriminación, o sea, no es el reflejo de esquizofrenia u otro trastorno mental. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer entonces cuando se hace el diagnóstico? Entonces, uno lo que hace cuando establece el diagnóstico es básicamente esto. Uno diagnostica trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Ese es el primer diagnóstico que se hace con el código del trastorno de déficit de atención y hiperactividad y debe especificar lo que sigue acá abajo. Con presentación combinada o con presentación predominante de inatención o presentación predominante de hiperactividad e impulsividad. Y el código para cada especificidad es este. ¿Sí? ¿Sí es claro? Además, debes especificar si actualmente lo tiene o si está en remisión parcial. ¿Cuándo se considera remisión parcial? Cuando anteriormente ya se cumplían los criterios, pero ahora no todos se cumplen. Pero sigue habiendo problemas sociales y laborales, ¿no? Si, por ejemplo, se presentarán, anteriormente se cumplían los criterios, ahora no se cumplen todos y no afecta su vida cotidiana actual, entonces pues, simplemente no se da el diagnóstico. ¿Sí? Si anteriormente se presentaban todos los criterios y actualmente se presentan todos y sigue afectándose, pues no se dice remisión parcial, se dice simplemente se da el diagnóstico, se mantiene como estaba. Adicionalmente, y esto se le olvida a casi todo el mundo, se debe especificar el nivel, la gravedad. Eso uno casi no lo ve, uno ve que todo el mundo le dan el diagnóstico y sin decir si es leve, moderado o grave. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes ven la gravedad o el nivel especificado? Sí, esto tiene que ver con impulsividad, lo que dice acá. Es muy pocas veces se dice el nivel, porque las escalas esas no me permiten saber el nivel. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta?
No, señor. Sí, yo ¿Todo siempre, claro? yo tengo Dime. una pregunta, porque Dime. como tal, tú manifiestas que las escalas no permiten ver el nivel, y ahí habían pues como unas descripciones generales, pero ¿cómo hace Sí. la persona el diagnóstico para tener claridad frente a esos niveles? Porque yo siento que cuando uno hace la lectura hay una línea muy fina entre el básico y el medio y el grave, entre Sí. el leve y el grave. Mira, las escalas, cuando dije cuando me refiero a las escalas, son las escalas, las listas de chequeo. Sí, esas de sí o no. Porque simplemente ves la presencia o ausencia de los síntomas. No ves la intensidad, frecuencia y gravedad. ¿Sí? Entonces, tú debes tomar diferentes aspectos a consideración para dar el nivel. ¿Sí? Un primer aspecto que puedes considerar es qué tanto está afectando la vida cotidiana. ¿Sí? Si definitivamente los síntomas hacen que haya perdido ya 1 o 2 años, o que todas las materias las tenga con logros no alcanzados o con notas muy bajas, ahí ya hay un compromiso grande. Si adicionalmente la familia te reporta que este muchacho o esta niña definitivamente está poniendo ya en problemas el funcionamiento familiar porque no hace caso, porque bota todo, porque un día de estos va a incendiar la casa porque deja todo prendido. Bueno, o sea, que en realidad compromete su funcionamiento también familiar, ¿sí? Que están en la calle y entonces se despista y se va y se pierde. ¿Sí? Ya también debes considerarlo. Hay un nivel más grave. ¿Sí? Entonces, la presencia de muchos o todos los síntomas, más el deterioro notable, considerable, significativo, esto es cualitativo, esto no tiene una cuantificación. ¿Sí? Depende también del caso, la cultura de los demás niños. Si definitivamente este caso tú lo percibes que está comprometiendo mucho el funcionamiento de esa persona y de su familia y de su desempeño escolar o laboral, entonces se da el de grave. ¿Sí? Y adicionalmente, tú puedes también tomar, ahí sí tienes niveles cuantitativos, en los resultados de las pruebas neuropsicológicas, ya no solamente clínicos, sino también psicométricos, o sea, ya en la medición de las pruebas. Si los resultados en las pruebas psicométricas están 2 o 3 desviaciones por debajo de lo normal, ya sea en atención o en impulsividad o lo que sea, que ahora lo miramos, también darías el de grave, ¿no? O sea, porque definitivamente está muy distanciado del promedio. ¿Sí está clara el criterio para grave? Ahora, para, para leve. Lo que tú dices es cierto, esto no hay una regla, ¿no? No hay un metro para decir cuánto es grave, cuánto es moderado y cuánto es leve. Pasa por la inferencia clínica. Sí, y es también muy subjetivo y es poco, sí, totalmente. Leve. Es leve cuando no se cumplen todos los síntomas, ¿sí? Y cuando los que se cumplen no están afectando de forma radical el funcionamiento en la vida social o laboral. ¿Sí? Sí, se distrae, pero entonces, a pesar de que, por ejemplo, en matemáticas no le va tan bien, pero en las demás materias le va muy bien. Entonces, está afectando básicamente aquellas materias en las cuales tiene que focalizar o controlar, estar pensando. O sí, no, pues en general el desempeño académico está bien, pero pues lleva conducta pésima y me está dañando el funcionamiento del aula. Entonces, por la impulsividad. Entonces, es leve, ¿sí? O sea, porque en últimas él funciona con algunos problemitas, pero no se ve tan impactado, ¿sí? Y cuando uno va a ver la evaluación neuropsicológica, las pruebas no tienen 2 desviaciones ni 3 desviaciones estándar por debajo de lo normal, sino simplemente tienen una desviación, están dentro de la primera desviación estándar. Están bajitas, pero no están dentro de lo patológico, ¿sí? ¿Cuáles son las desviaciones estándar? Eso depende de cada prueba, muchachos. Si estamos hablando de las puntuaciones escalares del WISE, serían de 3 puntos, desde 10 hacia 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Entonces, 2 por debajo serían por debajo de 4. ¿Sí? Una desviación estándar es 3, entonces puntajes en las pruebas del WISE entre 7 y 10. Si están hablando de otras pruebas, pues ya depende cómo lo evalúen. Si utilizan decatipos, si utilizan percentiles, si utilizan puntajes T. ¿Sí? Eso ya depende de la prueba. Y a nivel moderado. Entonces,
Moderado es que es más grave que leve, pero no tan grave como grave. Es, es- es muy, entonces, en términos de afectación, afecta, o sea, sí está afectando más el funcionamiento social y familiar, educativo, laboral, no tanto como para que pierda el año, no todos los años, o sea, aún, entonces, también todo lo podemos ver con los apoyos educativos, y ya les digo con los apoyos educativos, ¿sí? Con ciertos apoyos educativos, por ejemplo, acá puede pasar el curso, pero de todas maneras con muchas dificultades y teniendo notas muy bajitas, ¿sí? O sea, ahí están los problemas, y los problemas son, de cierta forma, manejables, pero necesita mucho apoyo para manejarlos. Necesita terapia, ¿sí? Pero con terapia y con apoyos académicos, logra funcionar. Y en las pruebas neuropsicológicas, tú ves que las puntuaciones están entre 1 y 2 desviaciones estándar. Vuelvo y lo repito entonces todo de nuevo, para que quede más claro. Criterios que, primero, esto es cualitativo, estos son inferencias, no hay una regla, pero hay ciertas consideraciones que pueden ser tomadas en conjunto para establecer el nivel de gravedad. Primero, para leve. En leve, a nivel cuantitativo, uno espera que los resultados estén bajos, pero no más de una desviación estándar de cada una de las pruebas. Segundo, a nivel de funcionamiento social, que hayan algunos problemas, o sea, más problemas que la persona promedio, para su edad, nivel socioeconómico y educativo, pero con esos problemas puede funcionar sin que pierda el año, ¿sí? O sea, con simplemente hacer algunos ajustes académicos, logra pasar el año, logra pasar las notas, logra funcionar en la casa, pero aún le cuesta un poquito en algunos ámbitos específicos, ¿sí? En algunas materias específicas, leve. Moderado. Puntajes en las pruebas entre 1 y 2 desviaciones estándar, por debajo de lo normal, ¿sí? En algunas pruebas. La disfunción social es mayor que en el leve, de tal forma que compromete el rendimiento académico o el ajuste laboral y necesita no solamente apoyos académicos, sino necesita terapia para poder estar dentro de un nivel normal, para ir al nivel de sus compañeros. En el grave, puntuaciones por encima de las 2 desviaciones, o sea, por debajo de las 2 desviaciones estándar, más la afectación es altamente, es compleja, es mucho más profunda, ya no solamente es en unas áreas específicas, digamos, de las académicas, una materia específica, sino es general, la afectación es más global, ¿sí? Aún con el apoyo terapéutico, aún yendo a terapias, no logra estar al nivel de sus compañeros, ¿sí? Y el pronóstico para cada uno es peor, ¿no? Acá el pronóstico es bueno y acá la remisión es más probable. Acá el pronóstico no es tan bueno, la remisión es menos probable. Y aquí sí que la probabilidad de que haya remisión, o sea, de que se quite el diagnóstico, es muy poco probable. ¿Sí está claro, muchachos? Gracias por la pregunta, ya que no me acuerdo quién la hizo, pero... Sí, señor, ya es claro. Muchísimas gracias. Ahí les dejé varias herramientas para que lo puedan interpretar, ¿sí? Después yo trato de meter esas herramientas en la diapositiva para que les quede en la diapositiva. Muy buena pregunta, porque eso también me permite a mí saber qué tengo que explicar o qué me falta por explicar. ¿Algún comentario sobre esos niveles de clasificación? Profe, pues acá, mi interpretación para tenerlo claro, o sea, el grave, ya cuando dice presencia, es que se nota, o sea, definitivamente se nota. Sí. Podemos, o sea, es síntomas, o sea, nosotros podemos verlo, por decirlo de alguna forma. En todos se pueden ver, pero aquí se ve con mucha más frecuencia, ¿sí? Sí. Y está afectando claramente, o sea, acá algunos de estos incluso pueden que no se observen tan prontamente o tan fácilmente en la entrevista clínica. Acá sí se observan con claridad en la entrevista clínica los síntomas. Sí, ahí sí tienes razón. Listo, profe, gracias. Bueno, a ti, Andrés, estás comiendo. Daisy, cuéntame. Profe, solo para aclarar una dudita que tengo, yo pues por ahí tengo una personita
en observación, y yo me he dado cuenta pues que ella es esa persona así como tan hiperactiva, tan inquieta, pero es una persona que tiene harta afectación en el vínculo social, y pues eso afecta su área familiar y laboral. Tan al caso que, por decir algo, si ella se enoja y que si no se le da la razón, ella deja el trabajo tirado. O sea, esto, digamos, puede ser característico en una persona adulta que viene con este tipo de problemática. Puede ser, no necesariamente, ¿sí? Y ahí Sí, es sí, donde tienes que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? sí. Porque Gracias. puede ser que no sea un problema, o sea, primero, para que sea catalogado como déficit de atención, recuerda que tiene que estar presente desde antes de los 12 años, ¿sí? Sí, sí, ya es adulta, Y, profe. y Pero viene sí, con pero eso aún de... sea adulta, tiene que haber una historia, o sea, Sí, de que tiene esos problemas de impulsividad, sí, porque señor. lo que me está narrando es un problema de impulsividad desde antes de los 12 años, ¿sí? Sí, señor. Adicionalmente, tiene que cumplir no solamente el criterio de impulsividad, de la habilidad emocional que tú me mencionas, sino tiene que haber otras dimensiones, o sea, tienen que cumplir 6 de los que están ahí de hiperactividad, de impulsividad, moverse mucho, interrumpir a los demás, ¿sí? Así como me lo cuentas, yo Sí, no lo vería como un trastorno o como un TDAH hiperactivo impulsivo, sino lo vería más como un problema de regulación emocional, sí, sí, estamos trabajando en eso. que, que puede ser comórbido con el TDAH, pero no necesariamente, ahí es donde tienes que hacer como la diferencia, ¿sí? Sí, sí, señor. Dependiendo de qué otros síntomas tengan. Entonces, si también tiene impulsividad y demás, y toda la vida lo ha tenido, que es impulsiva, que se mueve mucho, que no se queda quieta, que interrumpe, que habla rápido, que responde antes de que uno le termine de hacer la pregunta, ¿sí? Entonces puede ser entonces un TDAH adulto. Si esas cosas no están y simplemente la falta de regulación es con sus emociones, que es lo que está comprometiendo su vida social y laboral y demás, entonces Sí, va sí. más para no va tanto para terapia cognitiva, sino va más para terapia psicológica, para hacer intervención en técnicas de afrontamiento, en técnicas de regulación, en técnicas de comprensión emocional. Ah, sí, señor. Muchísimas gracias, profe, por ese excelente aporte. Mil gracias. A ti por la pregunta. Bien, estos son los criterios diagnósticos del CIE-11, que es nuevo, que estos son muy parecidos a los del DSM-5, entonces no los vamos a profundizar, simplemente se los dejo ahí, ¿no? Bien, esto es importante. Entonces, para hacer el diagnóstico se deben cumplir además estos 3 requisitos. Hacer exclusión, que es descartar cualquier otra explicación, mejor. ¿Cómo? Un problema de maltrato, un problema psicosocial, un problema nutricional, un problema hormonal, un problema médico, un problema sensorial, un problema emocional, ¿sí? Si hay otra causa que me explique mejor lo que está pasando, no debo dar diagnóstico de TDAH. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Por ejemplo, si veo que hay violencia intrafamiliar y que le han pegado en la cabeza, entonces tal vez lo que tiene son traumas craneoencefálicos, y no TDAH. ¿Sí? O lo que vemos es una víctima de guerra. No, pues no puedo diagnosticarlo con TDAH porque es el producto de su exposición a la guerra, no es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que ser fino con ese tipo de cosas. Entonces el primer criterio o el requisito es el de exclusión. Debo primero pensar si hay otra cosa que me explique mejor la conducta del niño. Segundo, discrepancia, que hace un rato lo hablamos. El desempeño debe ser diferente al esperado. ¿Sí? Entonces, es diferente con respecto a los demás niños de su edad, cultura, nivel socioeconómico y demás. Si tú comparas a ese niño con niños de otro nivel socioeconómico, tal vez no está siendo justo. Si comparas a ese niño, por ejemplo, con niños que han recibido educación desde otro tiempo, un niño que venga, por ejemplo, de una comunidad indígena o que no ha estado escolarizado, o un niño que venga con otras costumbres, entonces no es justo que lo comparen, ¿no? Entonces, la discrepancia debe ser con respecto a la edad y al grupo de pares, de niños similares. ¿Sí? Y el de especificidad, que fue el que ya se habíamos hablado, que es el del CI, ¿sí? Entonces,
que las dificultades cognitivas sean específicas y no generales. ¿A qué me refiero con dificultades específicas? Que lo que se vea comprometido es la atención, la regulación y no todos los dominios. Si yo veo que el lenguaje, atención, memoria, todos son bajitos en la evaluación neuropsicológica, no debo diagnosticar TDAH. Tal vez debería diagnosticar discapacidad cognitiva u otro desorden del desarrollo, ¿sí? Para diagnosticar TDAH en neuropsicología, esto ya habla un poco del perfil neuropsicológico, tienen que haber alteraciones específicas en los procesos atencionales y ejecutivos. Por eso hay que sacar el CI. El CI tiene que estar por encima de 85. ¿Está claro? Sí, señor. Bien, la comorbilidad, ya la hemos hablado. Bueno, pues, ahí, vamos a dejar esto, sacar eso. Movilidad sí, observado. Aquí hay una pregunta o un comentario. Profe, ¿por qué a veces solo aplican pruebas Corner y no de inteligencia? Porque la persona que lo está evaluando no sabe cómo funciona esto. O sea, no asistió el curso. Tienes que decirle que haga la especialización. Porque por lo general están basados en un modelo clínico, la respuesta, ¿sí? Muchas veces solamente se basan en los criterios diagnósticos y creen que eso es suficiente para hacer el diagnóstico, y no lo es. Entonces, una mejor comprensión en cómo funciona el ser humano te va a permitir saber que la escala Corners es insuficiente para hacer un diagnóstico de TDAH. Sí, también comprenden mal el rendimiento escolar y comprenden mal el funcionamiento general de los niños y de los adultos. Bueno, ¿algún comentario, muchachos, para cerrar esta parte de lo diagnóstico, de lo clínico, de los... ¿sí? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Cómo les pareció esta partecita? Ya para cerrar. Usted me puso a dudar del tema de diagnosticar, qué cosa tan complicada. No es fácil. O sea, me refieres a lo que usted acaba de decir, si suficientes pruebas o otros criterios a otro lado. Dudoso cuando a uno le siguen con un diagnóstico. Por eso lo mejor es leer la historia clínica, a ver o sea, la parte cualitativa es esencial. Profe. Dime. Y también, pues, cuando el profesor dice que una mejor comprensión de ese ser humano a través del perfil, ¿no? A través de explorar los ambientes naturales, evaluando, pues, también al hablar con el sistema, ¿no? Con todos los miembros. A ver cómo ha sido el desempeño en esos ambientes naturales de todos. Porque a veces de pronto tiene en cuenta solamente al sujeto, pero él viene permeado por situaciones desde sus cuidadores y sus papás. Tienes toda la razón, Daisy. Y tú lo ves y el papá o la mamá es tanto o más impulsivo que el niño. Es y entonces, ¿de dónde iba a aprender autocontrol si en la casa nadie se controla, no? Me acuerdo de mis reuniones familiares. En mis reuniones familiares es un caos hablar porque todo el mundo mete la cucharada y habla durísimo. Y para alguien podría ser un trastorno, ¿no? Pero es más como el común dentro de la familia. Entonces tienes razón. Y aquí es donde el neuropsicólogo también debería, o sea, hay dos mundos, el mundo real y el mundo ideal. En el mundo ideal, como yo esperaría que las cosas funcionaran bien, es que el neuropsicólogo haga observaciones en los ambientes naturales. Y ahí lo que tú dices, Daisy, es fundamental. Que el neuropsicólogo pudiera ir al colegio y ver el niño en el colegio. Que el neuropsicólogo pudiera ir a la casa o tener una cámara en la casa para ver qué pasa en la casa. Además de la entrevista clínica, de preguntarle a los papás y a los profesores, eso sería muy importante. Yo sé que eso es dificilísimo, pero ahora con todas las herramientas que tenemos de cámaras y de lo remoto y las grabaciones, ¿por qué no podemos hacerlo? O sea, papito, mamita, graben o profesor, por favor, ¿será que podemos poner una camarita en su salón y, sí? Bueno, yo sé que eso tiene limitaciones, pero adicionalmente debe haber un contacto directo con los profesores. ¿Cuántos neuropsicólogos llaman, se entrevistan con el profesor? Muy, pero muy pocos. Se quedan con los reportes escritos de los boletines, si es que los llevan o si es que los piden, o nunca saben de lo que pasó en el colegio, solamente con lo que le dijo a los papás.
¿sí? Entonces queda la información completamente cortada, ¿sí? Y ahí le meto más complejidad a la evaluación, el diagnóstico, Andrés. Cristina, cuéntame. Profe, es más, escuchando toda la clase, es más es compartirle una experiencia, profe, y a mis compañeros. Gracias. Ahorita, pues sí, atando cabos, dice uno, cuando yo trabajé aquí en la zona rural, en La Calera, con un chico de grado 11, resulta que él era bastante inquieto, es todavía, habla mucho, se desconcentra, bueno, tiene diferentes aspectos de los mencionados. Entonces un día le dio como nervios y fue y me apretó. Entonces yo le dije, yo con él tenía muy buena relación, profe, porque pues uno siempre debe estar en entonía con los estudiantes y debe conservar pues distancias, pero tener una buena relación. Entonces, cuando él me apretó, pues yo me asusté, profe. Y yo le dije, Julián, ¿qué le pasa? A ver, Julián, controles. Y dijo, ay, no, profe, es que él es paisa. Profe, es que yo no me puedo controlar. ¿No es que cuando pequeñito me daban Ritalina? Bueno, así pasó. Yo, pues a mí me quedó como en la mente y yo dije, ve, ¿y por qué? Entonces yo me puse a leer y ahorita que el profe nombraba hace un rato de la medicación con Ritalina, yo dije, hiperactividad. Pensé así. Entonces, al transcurso del tiempo me encontré con la mamita. Entonces ella nos pusimos a hablar y pues ella compartiéndole también lo de la experiencia de mi niño, que tengo un niño con TEA leve. Entonces ella me dijo, profe, con mucha paciencia, mucho amor, mire, mi Julián tenía un diagnóstico de TDAH o tiene un diagnóstico de TDAH. Yo abrí mis ojos y dije, ay, con razón Julián un día sí me dijo de la Ritalina. Dijo, yo luché mucho, yo no hice caso, es decir, le di la medicación más o menos por un tiempo y después yo dije, no más, no más. Todo lo hace el amor, la intervención terapéutica, el entrenamiento, todo lo hará la constancia. Y sí, el muchacho, pues bien y todo, pero sí tiene las diferentes... sí, sí, pero chévere, profe, porque mire, yo Hay no sabía personas en un muy momento... extrovertidas, hay personas alegres, hay personas más tristes. Es la diversidad, es que no tenemos que satanizar eso tampoco, ¿no? Sí, sí, y vea qué chévere porque yo en el momento tampoco cuando él me apretó así como con los nervios y todo, le dije, ay Julián, ¿qué pasó? Entonces no lo vi mal porque yo dije, no, es una expresión de él, es su personalidad, ¿sí? Entonces, pero vea chévere, profe, porque uno ahí va creciendo más con todo su aporte, profe. Gracias por comentarnos tu experiencia, Marta. Claro, algo que no quiero que quede es satanizar tampoco el medicamento, ¿no? Hay casos en los cuales el medicamento es necesario, pero ahí establecer el juicio hasta dónde es necesario no es algo que uno debe hacer, sino es algo que se debe hacer en compañía de los médicos y de los familiares. Es un ejercicio difícil de saber cuándo sí, cuándo no, y cuándo y las dosis, ¿no? Hay personas que definitivamente sí mejoran y les ayuda mucho, hay personas que no, entonces eso no es tan fácil. Entonces tampoco es que vamos a decirle, y ustedes no tienen la autoridad ni lo deberían hacer de recomendar suspender medicación, ¿sí? Se puede meter en un problema ético grande. Eso es deber del psiquiatra, del médico, ¿sí? Porque eso hay condiciones que no alcanzamos a comprender y que no es el objetivo comprenderlas, ¿sí? Uno lo que sí puede decir el papito, háblate con el psiquiatra a ver si le revisan la medicación. Y ya, hasta ahí puede llegar. O si no, estarías cometiendo problemas éticos, ¿sí? Sí, profe, sí, en eso sí hay que ser muy cuidadoso y en eso no. Sí, porque tampoco quiero que vaya a pasar, que se vaya uno a pasar al otro lado de que ahora usted llega al colegio. No. En clase vimos que la medicación es mala, entonces hay que quitarla. Hay gente que le sirve, ¿sí? Pero pues sobre eso hay una discusión grande. Entonces uno sí debe ser muy honesto. Miren, lo de la medicación es complejo. Yo les sugiero que investigue. Ahí esta literatura, ¿sí? Y si quieres, discútelo con tu psiquiatra y yo te puedo dar, si quieres, un reporte, lo que quieras, pero nunca te voy a decir que la quites o la disminuyas o la subas, ¿no? Que ahí estoy comprometiendo el bienestar de la persona. Bueno, de Daisy y terminamos esta parte. Profe, retomando todo lo que estaba diciendo el profesor Diego, es así, o sea, es un tema muy álgido, es difícil de manejar. Justamente al inicio de la clase hoy, el profe socializaba que ponerse a veces de acuerdo el neuropsicólogo con el neuropediatra
o el psiquiatra, es muy complejo porque pues ellos tienen un poquito sus egos altos y entonces ellos son los que pueden medicar y nosotros únicamente podemos intervenir desde lo psicológico. Entonces Sí, ahí se generan unas controversias bien grandes y sin más preámbulos, pues los mayores afectados siempre van a ser los pacientes, los sujetos que están en esa atención. Entonces, pues sí es un poquito álgido y no queda uno como en la incertidumbre de que pues cómo lo manejo, aunque nos acaba de dar una herramienta. Investiguemos, démosle información más concreta a los papás para que ellos también se empoderen y empiecen a manejar las cosas de una forma diferente. Gracias, profe. así es. Y no, y ya ustedes tienen más conocimiento. Yo creo que todo esto les da a ustedes más, también más argumentos y un lenguaje técnico también con el cual no se dejen intimidar por un médico. ¿Sí? El médico puede decirles palabras, no, pero disculpe, doctor, yo también sé sobre el tema. ¿Sí? ¿Sí? Y pueden llegar a acuerdos. En general, se pueden llegar a acuerdos. Gracias. Vamos a parar entonces acá la grabación.